Hola a todos, buenas tardes. Un gusto saludar a los que están aquí y también saludar a los que se encuentran en línea. Es un privilegio hoy poder estar en esta plataforma y continuar con las enseñanzas de la palabra de Dios en esa nueva serie que se llama Tú eres. Así se llama la serie, hablando acerca de nuestra identidad o quiénes somos nosotros ahora que somos parte de la familia de Dios o del pueblo de Dios o hijos o hijas de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Y es lo que hemos estado hablando desde la semana pasada, que el pastor Eddie nos comenzó con la primera parte de Eres Santo. Si alguien no lo vio, pues lo animo a que vaya a nuestra página de internet o a la página de YouTube y pueda ver el mensaje de la semana pasada, ¿verdad? Para que no se lo pierda. Pero hablando acerca de esa pregunta de quién eres o quién eres tú, y una vez Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿y quién dice ustedes que soy yo? ¿Verdad? Es una pregunta que Él les hizo a ellos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y yo me puse a imaginar en base a esa pregunta, si preguntáramos a algunas áreas, ¿qué dirían que eres tú? Esas son las respuestas que yo encontré y es una encuesta nada científica. Si le preguntáramos a un político, ¿quién eres tú? Diría que eres un voto. Si le preguntáramos al gobierno, ¿quién eres tú? Diría, tienes cara de impuestos. Si le preguntáramos al comercio, ¿quién eres tú? Diría, eres ganancias. Si le preguntáramos a un maestro, diría, eres una página en blanco. Si le preguntáramos a un músico, como los estaban aquí, dirían, eres una melodía o una nota discordante, según sea el caso, ¿verdad? Si le preguntáramos a una funeraria, diría, eres un candidato. Y si le preguntáramos a un cementerio, diría, eres un cliente de por vida. Aquí eso es irónico, ¿verdad? Pero un cliente de por vida. Pero hoy no estamos hablando acerca de lo que opinan otros de nosotros o cómo nos ven o inclusive ni siquiera cómo nos vemos nosotros mismos, sino cómo nos ve Dios. Eso es lo que estamos ahora respondiendo, cómo nos ve Dios y qué dice Dios que tú eres. Y la semana pasada nos dijeron que éramos santos. Hoy hablaremos acerca de que eres sacerdote. Eres un sacerdote. Y fíjense que eso suena de repente medio extraño. ¿Cómo que yo un sacerdote? Porque no sé cuál sea la idea que venga a tu mente con esa palabra, ¿verdad? Algunos será una imagen tal vez muy positiva, otros tal vez será muy negativa. Pero ya, ¿eso dice la Biblia que soy yo? Sí, bueno. Y en esta serie, nada más para hacer un rápido resumen, hablaremos de 4 cosas. En cuanto a nuestra identidad en Cristo, no son todas, pero esas son algunas de las que escogimos. Dice, eres santo, eres sacerdote, eres amigo y eres vasija, que serán los siguientes temas, que cada uno de ellos es como Dios dice que somos nosotros. Pero hoy vamos a hablar acerca de ser sacerdote y todo comienza con Cristo. Y permítame leer este versículo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, 17. Aquí comienza todo. Dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Y voy ahorita en esta primera parte del mensaje ver lo de arriba, porque esto es lo que hace posible. En una canción anteriormente decía en sus letras, no puedo ganarlo ni merecerlo, porque es verdad, no es algo que nosotros en base a un esfuerzo hayamos logrado convencer a Dios de que lo merecemos y nos lo diera, sino que fue un regalo. Y aquí dice bien claramente que cuando estamos en Cristo somos una nueva persona, lo viejo ha pasado y ahora algo nuevo ha comenzado, todo ha sido hecho nuevo y ahí es donde comienza nuestra nueva identidad. Y dice bien claramente, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Entonces ahí está bien claramente en la palabra. Es un regalo de Dios. Cuando tú vienes a Cristo te da una nueva identidad y ahora eres tú. No necesariamente es como tú te ves, no necesariamente es como tú te sientes, es más, ni siquiera es como los demás te ven, sino como Dios te ve.
Y fíjate que eso también es importante el día de hoy recordarlo, porque se celebra el día en el cual también en Estados Unidos, Juneteenth, que le llaman, los esclavos fueron libertados, ¿verdad? Y particularmente aquí en Texas hay una gran historia sobre eso. Pero déjame, te hago una pequeña similitud entre la libertad de los esclavos. Imagínate que hoy eres esclavo, bueno, ayer eras esclavo y tu amo viene y te ordena que hagas cosas y tú las tienes que hacer porque tú no tienes ni voz ni voto. Pero de repente llega la proclamación de libertad, ya eres libre. Te hago la pregunta, ahí tienes la proclamación de libertad. ¿Tú te sientes libre? Posiblemente no, ¿verdad? Porque tus circunstancias no han cambiado. Pues sigo estando en la casa del patrón. Y me dice, bueno, si eres libre, pues vete a ver cómo le haces, ¿verdad? Y entonces entra un dilema. Y los demás dicen, pues yo te veo exactamente igual que ayer. Pero hay una proclama que dice que ahora ya eres libre. Y ahora tú puedes actuar como libre, no para ser libre, sino porque ¿qué? Porque ya lo eres. No sé si logro explicar esa situación. No tienes que actuar para ser, sino como ya te dieron esa libertad, ahora tú ya eres. Y eso es exactamente lo que dice Dios. Ahora tú eres santo y en este caso en particular dice tú eres sacerdote. ¿Y qué significa eso de que ahora yo soy sacerdote? Vamos a leerlo. Pero para que no crean que todo eso se basó nada más en un solo versículo y un solo texto, hicimos un pretexto. No, vamos a ver varios textos de la Biblia que nos marcan cómo desde el principio hasta el final de la Biblia encontramos la visión de Dios de que seríamos sus sacerdotes. Y vamos a explicar un poquito más. Pero nos vamos a ir al último libro de la Biblia, en Apocalipsis 1, 5 y 6. Y dice así en este libro, que es el último de la Biblia. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de ¿qué? De sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Wow, me encanta cómo comienza este texto diciendo el que nos libertó, como en la esclavitud, al derramar su sangre por nosotros, y no solo nos libertó, sino ahora que nos da una nueva identidad. Ahora somos un reino de sacerdotes para Dios. Pero eso no solamente es en el final de la Biblia. Vámonos ahora al libro de Éxodo, que si ustedes tienen una Biblia por ahí podrán ver que la Biblia comienza en el libro de Génesis y el segundo libro es el Éxodo, que bien claramente trata acerca de un pueblo que es libertado de la esclavitud. Otra vez, libertad de la esclavitud. Y en Éxodo 19:6 dice lo siguiente: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y nada más para que veas lo grande que es esta declaración de parte de Dios. Se lo está diciendo a un pueblo que el único antecedente que tiene de ellos mismos es que son esclavos. Toda su historia, todo lo que recuerdan, todo lo que saben, todo lo que han vivido es esclavitud. Y cuando Dios los liberta, les dice algo nuevo. Y ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Wow. Después de mi nación santa. Y enlazando esta declaración con lo que la semana pasada nos hablaba el pastor Eddie, ser santos significa ser apartados consagrados para, dedicados hacia algo. O sea, separado, apartado, consagrado. Eso era ser santo. Y ahora va a ser mi sacerdote. Y bueno, son palabras que siguen siendo extrañas para nosotros aún el día de hoy. Pero continuamos con otro texto para ver cómo viene eso en toda la Biblia. Vámonos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un texto muy conocido, aquí lo traigo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así Pedro: ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Y todo eso se lo está diciendo en este caso a gente que no es judía, que son gentiles, y se lo está diciendo y ellos se quedan, ¿qué significa todo esto?
que somos un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio de Dios, nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Y continúa, Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Y es como si dijéramos, saliste de la esclavitud, entraste a la libertad, pero como en este contexto en el que lo habla Pedro, es una esclavitud del pecado o del reino de las tinieblas, ahora nos trae la libertad que hay en Dios espiritual. Por eso dice, nos sacó de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces vamos viendo cómo desde el Éxodo Dios pensaba su pueblo va a ser sacerdotes. Después comienza aquí Pedro ya en el Nuevo Testamento diciendo, ustedes son sacerdotes. Y en Apocalipsis ahí está, son sacerdotes. Bueno, ¿qué significa esto de sacerdotes? Y voy a ver si puedo, ese rato que hablaba con el grupo de oración, dice, ayúdenme para que pueda hacer esta teología sencilla. ¿Qué significa que somos sacerdotes? Y esto, si vamos a la Biblia, comenzó el sacerdocio, bueno, pero dijéramos formalmente con el pueblo de Israel, comienza con el hermano de Moisés que se llama Aarón, pero luego Dios consagra a toda una tribu, que es la tribu de Leví, la consagra para el sacerdocio, para servir como intermediarios, que eso es la palabra sacerdote, como puentes entre Dios y el pueblo. Consagra a toda una tribu, la tribu de Leví, y por eso tenemos el libro de Levítico. ¿Sí? Y vienen ahí muchas cosas que hacían, bastantes cosas que hacían en el templo, los sacerdotes, previo, para, después de las ceremonias. Hay bastante información en Levítico que, bueno, me tomaría varias predicaciones hablar de ese libro, pero tú también lo puedes leer ahí después, pero vas a ver que Dios había instituido muchas cosas a detalle. Dios había establecido, que aquí va a estar, en este caso en el libro de Levítico, en el Éxodo, va a haber un tabernáculo y van ustedes a entrar así, a hacer esto, van a ofrecer este tipo de sacrificios, este tipo de ofrendas, se van a vestir ustedes así. Era toda una gama de acciones, toda una gama de pasos, que todo estaba destinado a reflejar dos cosas: la santidad de Dios y su gloria, ¿sí? Y cómo era Dios grande y maravilloso y digno de suprema alabanza, y todo eso reflejaba la grandeza de Dios. Cada paso reflejaba eso, y cada paso había que seguirlo al pie de la letra, como Dios lo había estipulado. Harán esto a tal hora, de tal manera y tal así. Bueno, pero déjame decirte otra cosa. El templo o el tabernáculo tenía dos partes, o diríamos que tenía tres partes. Una era acá para todos, pero después había otra que era para los sacerdotes, y había después otro lugar que era el lugar santísimo, que solamente entraba un sacerdote, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces aquí viene una frase que yo puse aquí, una comprensión de esto. Puse así: en el antiguo pacto, o sea, hablando del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a la presencia del Señor, y sus labores y funciones estaban encaminadas a servir de intermediarios. Entonces, ¿qué significaba esto? Bueno, enseñaban de parte de Dios por un lado y representaban al pueblo ante Él por el otro. Entonces, por un lado decían, Dios dice lo siguiente y Dios enseña esto. Y por el otro lado representaban al pueblo ante Dios y decían, aquí traigo a tu pueblo para que tú, como decía la última canción, los perdones y los bendigas. Era una labor realmente fantástica, ¿verdad? Traer lo que Dios dice, enseñarlo al pueblo y después llevar al pueblo para que Dios lo perdonara y lo bendijera. Y según las Escrituras, Dios mismo dijo, y los voy a bendecir. Y continuó diciendo así: nadie, ni siquiera los reyes, tenían libre acceso al santuario ni a la presencia de Dios. Nadie. Todo esto cambió con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, antiguo pacto, todo un esquema de funciones, de actividades, de mandamientos, de procesos, de liturgia encaminada a encontrarse con Dios. Aunque esto era una sola vez al año, el sumo sacerdote primero se purificaba a él, pedía perdón por sus pecados y después hacía sacrificios por el pueblo y para el perdón de los pecados del pueblo, una vez al año. Y así seguían cada año y cada año y cada año.
Pero al lugar santísimo nada más entraba un sacerdote. Al lugar santo, los demás sacerdotes. Pero, ¿qué crees? Algunas veces reyes dijeron, ¿y por qué yo no puedo si yo soy el rey? ¿Por qué tengo que pedirle a esta persona que pregunte a Dios o que me bendiga? Algunos reyes pues se fastidiaban o se enojaban o decían, yo quiero el poder absoluto, ¿verdad? Y pagaron el precio muy alto cuando algunos quisieron asumir funciones sacerdotales. Entonces, esto era algo que en la mente del Antiguo Testamento lo tenían ellos. Eso es algo que no es para nosotros, que no es para cualquiera, que es más, Dios te tuvo que haber escogido, tuviste que haber nacido en la tribu de Leví, si no, por muchas ganas que quisieras, pues no ibas a ser parte del sacerdocio de Israel. Tenías que haber sido escogido por Dios y nacido en la tribu de Leví. De otra manera, no importando tu escala social, tu conocimiento, no tenías acceso a la presencia de Dios. No sé si logro transmitir lo importante de la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento, que era vital, era indispensable y aparte era única, era exclusiva. Bueno, pero con la muerte de Jesús todo cambió. ¿Y cómo cambió todo esto? ¿Por qué cambió o qué pasó para que ahora dijéramos todos los que estamos aquí y que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador de nuestras vidas, hemos puesto nuestra confianza en Él, ahora se nos denomina sacerdotes? ¿Qué pasó? Bueno, déjame te digo una cosa. Cuando Jesús muere, todavía existía el templo de Jerusalén. Estaba el templo de Jerusalén, ahora ya no era un tabernáculo como en el libro de Éxodo, era un templo bien hecho, hermosísimo, pero estaba separado el lugar santo, el lugar santísimo, con una cortina muy gruesa. Una cortina muy gruesa que determinaba, de aquí no pasas, porque si estás para allá, mueres. Muy bien. Y entonces estaba separado y bloqueado ahí con una cortina muy gruesa. Pero algo sucede cuando Jesús muere. Vamos a leerlo en Mateo 27, 50, 51. Fíjate lo que dice así esta palabra. Aquí escribe el escritor Mateo. Está Jesús en la cruz y dice así: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento, la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y nada más puse esto porque es en este preciso momento cuando Jesús muere aquí Jesús en el monte Calvario, y allá en el templo algo extraordinario pasa. Se rompió la cortina. ¿Cómo se rompió? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? ¿Qué significó? ¿Que alguien humano la rompió? Si un humano la hubiera roto, tuviera que comenzar de abajo, ¿verdad? Y hubiera hecho así una rotura y jálele por allá, ¿no? Que hubiera significado la muerte de ellos. Pero Dios mismo la rompió de arriba hacia abajo. Las manos divinas la rompieron. Y dijo: ahora hay libre acceso. ¡Wow! Eso lo hizo Dios, ¿eh? No lo hizo ningún humano. No lo hicieron los discípulos, obviamente, porque no tenían acceso al templo. Nadie lo pudo haber hecho. Solo Dios lo hizo en el momento preciso, declarando que hay un nuevo pacto para nosotros. Bueno, entonces ahí están las cosas. Así, cuando Jesús muere y Dios mismo inaugura una nueva época, se abre el velo, y la explicación teológica la podemos encontrar en el libro de Hebreos, cuando dice que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Él se ofreció como sacrificio por los pecados una sola vez y para siempre, y ahora a través del velo de su carne, tenemos acceso a la presencia de Dios. Así es el libro de Hebreos, que tenemos ya acceso libre todos a la presencia de Dios. Pero bueno, aunque la palabra lo diga y aunque tú lo puedas leer, de repente como que nos quedamos así como los esclavos recientemente liberados que dicen: ¿y eso qué significa? ¿O cómo puede ser esto, verdad? El pastor André el miércoles en la noche de oración decía: es que pues, si yo veo mi vida, digo, pues muy santo, que digamos, ¿santo? No soy, ¿verdad? ¿Y cómo ahora voy a ser un sacerdote? ¿Y cómo? No, o sea, eso realmente cuando lo buscas comprender con la mente humana, dices: eso es demasiado grande para comprenderlo. Pero Dios así lo estableció. Entonces, bueno, voy a hacer rápidamente una comparación para nosotros. ¿Qué significa ser sacerdote el día de hoy? Para ti, para mí, en términos prácticos. Muy bien. Puse aquí:
Sacerdocio o sacerdotes el día de hoy día parte 1, ¿qué es privilegio? ¿Qué dice ahí? Que con privilegio dice ahí, como cristianos podemos acercarnos con libertad a Dios. Es número 1. Número 2, no hay necesidad de un intermediario entre los cristianos y Dios. Ahora tenemos acceso de manera individual y también como iglesia, en forma corporativa, a 3 cosas: al conocimiento de Dios, a su presencia en nuestras vidas y al perdón de nuestros pecados. Entonces, haciendo un comparativo, el Antiguo Testamento, para recibir perdón de pecados, tenía yo que ir con un sacerdote a que hiciera un sacrificio para mí. Si quería yo conocer de Dios, tenía que ir al templo para que el sacerdote me explicara lo que Dios decía. Y si yo quería tener a Dios en mi vida, acercarme a Dios, pues todo tenía que ser en el templo. No había manera de hacerlo de otra forma. Tenía que ser en el templo. Pero cuando Jesús muere, algo cambia. Se abre la presencia de Dios y ahora, ¿qué crees? Ahora ya no es en el templo. Los cristianos después de Cristo sabemos cuál es el nuevo templo. ¿Alguien sabe cuál es el nuevo templo? Nosotros mismos. Ahora es un templo vivo formado por piedras vivas. O sea, tú y yo ahora somos el templo. ¡Wow! Y ahora tenemos libre acceso a Dios. Y eso todavía es más increíble. ¿Y cómo es eso? Pues porque ahora, dice la palabra, Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y entonces sí, ya no hay necesidad de un intermediario. Ahora, cualquier cristiano puede, y espero que lo haga, puede leer la Biblia y entenderla. ¿Sí? No voy a hacer una encuesta de cuántos la leen porque no quisiera ver muchas manos no levantadas, pero tenemos acceso al conocimiento de Dios. Wow, cualquier cristiano puede leer la Biblia. Tenemos acceso a su presencia en nuestras vidas. Caray, o sea que Él vive y habita en mí. Y Él puede perdonar mis pecados. O sea, yo puedo ir con Él y decirle: Padre, perdóname, he pecado contra ti y me perdona. Eso es, si hablamos Antiguo Testamento dirían, eso es increíble, eso es imposible. Solamente Cristo Jesús lo hizo posible por su muerte en la cruz. Y ahora tú y yo tenemos ese libre acceso a Dios. Y aunque nuestra mentalidad se mete de repente en ese camino y decimos, bueno, sí, pero porque hay gente que dice, pues pastor, usted pídele a Dios, usted que está más cerca de Dios. A usted Dios sí lo escucha, a mí no. Y les tenemos que decir, no, es que también a ti Dios te escucha. De hecho, a cualquiera de ustedes Dios lo escucha. ¿Sí? Y de hecho, esta nave no es un templo, es un edificio. El templo y la iglesia son ustedes. Y todos, y claro que habemos gente que nos dedicamos, como yo me dedico al pastorado, pero eso no significa de que Dios diga nada más Irán, o nada más el Sanedrín de aquí que se irá Irán, André, Eddie y el otro Hamza. Los super santos. Los demás, no, hagan fila. No, tú lees ahí que el velo lo rompió Dios y dijo, ahora todos los que son de mi pueblo pueden acercarse a mí con libertad y me pueden conocer a través de mi palabra. Y eso es lo increíble, eso es lo increíble que tenemos ese acceso que a veces no nos cabe en nuestra mente. Pasa igual, dijéramos, cuando alguien es libre, hablando en términos humanos, o es libertado y no conoce sus derechos. Si no los conoce sus derechos, pues no los puede vivir porque no lo cree, ¿verdad? Hay una historia, déjenme se las cuento. Dice que una persona compró un boleto para un crucero. Y entonces dijo, bueno, me alcanza para el boleto. Y se llevó una maleta con sándwiches. Ya saben lo que pasó, ¿verdad? Un día los sándwiches no solo no se le han acabado, ya están duros. ¿Sí? ¿El queso a qué creen que huele? No me digan. Entonces, ya no quiere comer más sándwiches. Entonces encuentra un camarero y le dice, oiga, deme algo de comer. Es que ya tengo mucha hambre. Y el camarero le dice, ¿y cómo llegaste aquí? Pues compré mi boleto. A ver tu boleto. Aquí está mi boleto. Este boleto dice que tienes buffet incluido. 3 buffets. Desayuno, comida y cena. ¡Wow! Pasando hambre, sintiéndose dejado, solo, triste, abandonado, cuando su boleto decía tienes acceso a todo lo que hay en este barco.
Igualmente le pasa a los cristianos que no conocen las promesas de parte de Dios porque no las buscan o porque creen que no son para ellas. Continúo. Vamos a ver la segunda parte. La primera es la libertad. Y espero que ahorita que hablamos de la libertad, tú digas, yo tengo ese libre acceso a Dios y yo lo puedo no solamente hacer, sino lo puedo disfrutar porque es mi privilegio. Vamos a ver la parte número 2, la de la responsabilidad. Bueno, dice aquí, Dios nos ha dado una tarea y nos ha dado lo necesario para llevarla a cabo. Estamos encargados de dar a conocer las buenas noticias a todos aquellos que no la conocen. Número 3, y de ser ejemplo de reconciliación. Muy bien, voy a hacer un alto aquí. ¿Qué significa eso? En el antiguo pacto no solamente había un sacerdote, había toda una tribu que se encargaba de esas funciones. Eran miles de gentes que se encargaban de la labor sacerdotal y cada quien tenía una función que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, había que se puede encargar de las lámparas que tuvieran aceite, alguien se puede encargar de que siempre hubiera agua, o de los sacrificios, o de los animales, o del tesoro del templo. O sea, había muchas funciones. ¿Qué significa eso el día de hoy? Bueno, que todos los que están aquí, que cada uno de los que están aquí tiene dones y talentos, habilidades y capacidades dadas por Dios. ¿Sí? Y que esas son habilidades que tiene que poner en uso, porque tienen un propósito, tienen una función. Entonces, como iglesia, no todos hacemos lo mismo. Somos un cuerpo, dice una imagen del Nuevo Testamento, y cada quien hace una labor, hace una función. Entonces, al igual que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que cada quien hacía la parte que le correspondía en la hora en la que le tocaba, el día que le tocaba, hoy nosotros también tenemos actividades que hacer, dones, talentos, habilidades, que tenemos que llevarlas a cabo, no solamente aquí en la comunidad como de iglesia, sino inclusive afuera de la iglesia. Muy bien. Número 2, otra labor del sacerdote era dar a conocer las buenas nuevas a los que no lo conocen. En este caso, el sacerdote se encargaba de enseñar a la gente lo que Dios decía. A ver, se sentaban ahí a los pies del sacerdote, se sentaban y escuchaban lo que Dios dice. Dice Dios que hagas esto. Y si tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que se regulaba todo, la forma de vestir, lo que comías, la casa, todo estaba regulado en el Antiguo Testamento. Ahora, en el nuevo pacto, conocemos los principios, porque ya no son las leyes, ya no es que estás obligado a hacer esto, estás obligado a hacer lo otro. Ahora son los principios que Dios nos da para vivir, la sabiduría que Dios nos da para conocerla. Y bueno, los que vienen aquí cada domingo aprenden, o como quiera después compras algún libro, puedes aprender más, o tu Biblia de estudio la lees y aprendes tú mismo, wow, Dios dice esto que debo de hacer. Y cada uno va aprendiendo, es ese privilegio. Pero ahora decimos, bueno, si ya todos son sacerdotes, pues ya no tengo que hacer nada, cada quien lo puede hacer, ¿verdad? Bueno, no, porque ahora tenemos que dar a conocer ese mensaje a quienes, a los que no están aquí, a los que no lo conocen, a la gente que está allá afuera, y no me refiero fuera físicamente, sino fuera de Dios, que no conoce a Dios, o que no sabe nada de Él, o que nunca ha oído de ese Dios de amor, o que no lo cree, o tal vez ha oído, pero malo. Conocer a un cristiano de verdad, un cristiano que refleja a Dios y tiene ese tremendo privilegio el día de hoy, el cristiano, de ser ese sacerdote para él, de reconciliar a la gente con Dios, de servir de ese mediador, de ese puente entre Dios y las personas. Entonces, vamos a resumir eso, fíjense. Entonces, en el antiguo pacto había varias funciones que cumplía el sacerdote. Una es, ante Dios, llevar a la gente y después traer a Dios hacia la gente. Eran funciones de intermediario, de dar a conocer lo que Dios enseñaba, de reflejar su pureza, su gloria con las vestimentas que traía, con lo que hacía en el templo. Todo reflejaba la gloria de Dios. Es igual el día de hoy. Ahora tú y yo ya somos parte de la familia de Dios. Y ahora somos sus sacerdotes. Nos toca reflejar a Dios con nuestras vidas, ¿verdad? Nos toca reflejar el carácter de Dios o quién es Dios, para que la gente cuando nos vea diga, ahora entiendo cómo es Dios. Por eso hacemos o dejamos de hacer cosas. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios. Qué diferente es eso, ¿verdad? Como si actuamos como libres, porque ya somos libres, no para ganarnos la libertad. Porque ya no la podemos ganar ni merecer, sino solo es un regalo. Como ya la recibimos, ahora actuamos como libres.
Hay gente que dice, es que no voy a la iglesia porque me prohíben todas las cosas. No nos prohíben realmente nada. Pablo dijo así, todo lo puedo hacer, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo puedo hacer, pero no todo edifica. Ahora yo tengo sabiduría para decir qué me conviene y qué no me conviene. Y realmente yo tomo la decisión. Ahora, no para ganarme el favor de Dios, sino para agradarlo, porque ahora soy su hijo. Bueno, termino con esta frase que hice aquí en 2 de Corintios 5:17. Lo vuelvo a leer otra vez, porque es el texto que enmarca todo lo quienes somos. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, ¿con quién? Con Él. Otra vez, y Dios, a ti y a mí, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. A nivel sacerdote, nuestra mayor responsabilidad es dar a conocer a Dios ante la gente. Y mi responsabilidad personal es apreciar, aprovechar esa libertad que tengo para acercarme hoy a Dios. Para acercarme ante Él con libertad, porque ya el velo está roto. Qué lamentable es cuando alguien tiene ese privilegio y no lo usa. Una, porque no lo cree, o dos, porque no lo valora. Qué tremendo es que alguien diga, no tengo acceso a Dios, cuando sí, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy a cualquier hora, en cualquier lugar, como lo hemos cantado hoy varias veces, el amor tan grande de Dios que se acerca a nosotros. Y claro, eso impacta nuestras vidas. Su santidad nos impacta y nos transforma, ¿verdad? Ya no somos los mismos, no por obligación, sino porque ahora nos vemos como nuestro Padre nos ve a nosotros. Y bueno, hablando de padres, en el Antiguo Testamento también una función de todos de los padres era enseñarle a sus hijos, hacer una función en su casa, una función sacerdotal, que era enseñarles lo que Dios decía, ¿verdad? Enseñarle todo lo que Dios había en su palabra escrito para que sus hijos pudieran conocerlo. Y decía bien claramente, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya hemos platicado que eso no es una función solamente de los hombres, porque habíamos hablado ya también de las mujeres que lo han hecho y lo pueden hacer. Pero en particular yo le había encomendado al hombre, es tu responsabilidad. Si en la casa hay un varón, no se la puede pasar a la mujer. La tiene que asumir la responsabilidad. Esta es mi función y mi privilegio, de hacer la función en mi casa sacerdotal. Y bueno, los que estamos aquí, que somos padre de familia, tenemos ese privilegio, tenemos ese honor. Hemos sido escogidos para eso de parte de Dios. Y ahora sabemos que ese es tanto un privilegio como una responsabilidad. Y quiero terminar haciendo una oración por los padres que se encuentran aquí. Les voy a pedir que se pongan de pie, que todos sean papás. Y agradecemos a Dios por sus vidas, padre y familia. Den un aplauso a los papás que están aquí. Gracias a Dios porque hay un buen número de varones. Agradecemos a Dios por sus vidas, agradecemos porque están aquí, que significa que ustedes tienen en alta estima el conocimiento de Dios, y están aquí significa que ustedes están poniendo el ejemplo, de decir, aquí yo estoy en la casa de Dios, ejemplificando mi dependencia de Dios, y eso la verdad se lo valoramos y los apreciamos. Y queremos bendecirlos en el nombre del Señor, porque sabemos de que ustedes tienen una labor importantísima. Hoy más que nunca es importantísimo ser un varón de Dios y reflejar a Dios en nuestras casas. Y queremos bendecirlos porque es un privilegio. Ustedes también tienen una gran oportunidad en su casa de enseñar a su familia, de orar por ella y de bendecirla. Así que hoy nosotros aquí lo bendecimos y vamos a orar por ustedes, así que acompáñenme, familia. Señor, te agradecemos hoy por cada padre de familia que se encuentra aquí, Señor. En este país hoy se celebra el Día del Padre y agradecemos por cada padre que se encuentra aquí en la congregación. Y también por los que nos ven en línea y nos verán después, tal vez en otro día. Agradecemos por cada persona que ha tenido el privilegio por parte tuya de ser padre, Señor. Y sabemos que es un privilegio que conlleva también responsabilidad de reflejarte, Señor. Y ciertamente por nosotros mismos nunca nos sentiremos capaces de estar a tu altura o de reflejarte o de llevar el título de padre como tú lo llevas, Señor. Pero sabemos que tú nos equipas, no es algo que nosotros hayamos ganado por méritos propios
o que merezcamos porque nos hemos portado muy bien, sino que sabemos que dependemos de ti, Señor, que tú nos ayudas para cumplir nuestras metas, que cuando nos equivocamos podemos ir a ti y volver a restablecernos, Señor, porque incluyéndome a mí, hemos fallado y lo digo por mí, me equivoco más de lo que quisiera. Y a veces caigo en cosas que tal vez dije, ya nunca más voy a caer en eso y me vuelvo a equivocar. Pero yo, Señor, te pido que nos ayudes a todos los varones que están aquí, a cada cabeza de familia, Señor, que pueda valorar la posición que tú le diste en Cristo, que pueda ser suyo ese sacerdocio y que pueda continuarlo en esta época que es tan importante, dar a conocer a nuestra familia tus bondades, Señor, lo grande que tú eres, como dice tu palabra, las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Bendecimos a cada cabeza de familia el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Permanezcan de pie. Vamos a hacer esa entrega de un pequeño regalito mientras hay una canción especial. Cuando reciban su regalo, se pueden sentar. Felicidades a los padres, a todos. ¿Están listos para escuchar esta canción? Está para ellos. Dice: aquel joven con metas por cumplir, con su sueño que era salir adelante, ahora tiene una familia, un porvenir, y a pesar de todo nunca desistió mi padre. Así es, pues de él estoy hablando, aquel señor tan fuerte, inalcanzable, mi superhéroe, ese hombre indoblegable, que para mi suerte por nombre lleva Padre. Y tú que diste vida entera por mirarme, sonriendo y que no pasara hambre, tú que has sufrido y luchado bastante para darme todo lo que estuviera a tu alcance. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco, me enseñaste a caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico para eso, hoy lo entendí, papá. Y ay, mi viejo, como quisiera tenerlo en mis brazos y llorar y decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto, como usted no he de encontrar. Y por eso te canto, Padre, y aunque la distancia nos separe, en mi sangre tú estás. Sé que no eres expresivo y aunque no es fácil decirlo, me enseñaste a madurar, a no irme por lo fácil y caminar para adelante y nunca mirar atrás. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco, me enseñaste a caminar. Tus regaños hoy comprendo, era muy chico para eso, hoy lo entendí, papá. Y ay, mi viejo, como quisiera tenerlo en mis brazos y llorar, decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto, como usted no he de encontrar. Y por eso te canto, Padre, y aunque la distancia nos separe, en mi sangre tú estás.
¡Feliz Día de los Padres!